Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Lavado y conmigo vamos a ver el tema de lo que es la importancia del diseño en el emprendimiento. Sí, yo soy diseñador y también emprendedor. Lo que vamos a hacer ahora es ver estas diapositivas, las que les he presentado, las que voy a presentar, y corroborar cuál es la verdadera importancia del diseño para mí como emprendedor. Entonces, vamos a comenzar con una frase bien interesante que nos dice Charles Eames, un cineasta, diseñador, civil arquitecto, ya del siglo pasado, comienzo del siglo pasado, que decía algo bien interesante que era reconocer la necesidad es la principal condición para el diseño. Entonces, al momento de decirnos esto, Charles Eames nos dice algo que va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque primero, yo como emprendedor debo de reconocer la necesidad de mi mercado, debo reconocer la necesidad de mis potenciales clientes, debo reconocer todo ello, para que luego el diseño parta sobre esa base. ¿Sí? Entonces vamos a seguir viendo. Vamos a ver el caso de 99 Designs o 99 Diseños, que es una empresa bastante importante, una empresa internacional, que se centra en dar servicios gráficos a diversas también empresas, a emprendedores, etc. Entonces, esta empresa hizo una encuesta y la encuesta fue la siguiente. Les preguntó a una cantidad enorme, ¿no?, de emprendedores, de empresarios, qué importancia le dan al diseño. Entonces, un 49%, o sea, casi la mitad, dijo, no, el diseño de verdad que es muy importante, mientras que un 31% dijo es ligeramente importante, el 17% y el 3% pues quedaron en, bueno, no, es o muy poco importante o nada importante, ¿sí? Entonces, ahora, en este punto de las diapositivas, en este punto de la presentación, quiero hacer un hincapié muy grande en que ese Digitales 49%, que ¿qué es lo que satisfagan más las interesa necesidades. Al principio dentro de este mediador ese puede ser el mismo análisis? emprendedor, pero como el Es emprendedor debe centrarse en lo su core mejor que puede business, haber. no es recomendable que lo haga por ¿Por qué? siempre, sino que poco a poco lo vaya delegando, E que cada inclusive uno en la puede empresa ser debe cumplir su menos, función pudo para ser que menor para la mayoría de puedan emprendedores. ¿Por qué? crecer, ¿no? Porque Esa es yo, la idea. como les digo, siendo diseñador, estoy diciendo que la importancia del diseño debe ser de la mitad, inclusive menos, para los emprendedores. No para todos, para una gran mayoría, pero sí para una gran cantidad de emprendedores que pues recién están iniciando, están con pocos meses en su negocio. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué siendo diseñador me dices eso? Me dices que el diseño no es tan importante o no es un 100%, un 90% importante. Por las razones que les voy a mencionar en ese momento. Yo como emprendedor, y esto ya va del lado del emprendimiento, yo como emprendedor, lo primero que necesito saber es si mi negocio va a funcionar, si mi producto se va a vender, si mi servicio va a ser adquirido por mis clientes. Entonces, yo no puedo darle una importancia abismal al diseño en una primera instancia cuando yo recién pues estoy en esa disyuntiva de saber si mi producto sirve, de saber si mi servicio sirve. Por lo tanto, y ese es un error en el que caen muchos emprendedores, yo les recomiendo muy encarecidamente que no le den una importancia. Claro que es importante, no quiero que se pierda tampoco ese mensaje, ¿no? El diseño es importantísimo, pero en esta etapa en la que estamos, etapa de cero, en la etapa en que estoy iniciando mi emprendimiento, o estoy con muy poco tiempo aún, estoy viendo si realmente funciona, no es lo más recomendable que yo tenga que invertir mucho tiempo y dinero en esta parte del diseño. Estoy hablando específicamente del diseño, ¿no? Entonces, vamos a aterrizarlo con un ejemplo. Digamos que yo quiero vender chocolates, ¿sí? Es mi objetivo vender chocolates. Entonces, al ver tal vez publicidad o referencias gráficas de otras chocolaterías y demás,
contrato una super agencia de diseño para que me hagan un super logo, para que me hagan una identidad corporativa muy relevante y demás. Entonces, a nivel lógico, está bien, eso es algo que se puede esperar. Sin embargo, mi mayor preocupación como persona que va a iniciar ese tipo de negocio, ¿no?, gastronómico, es saber si me van a comprar, ¿no? Es saber si me van a vender, claro, si me van a comprar, si van a adquirir mi producto, dónde lo voy a adquirir, a quiénes les voy a vender. Entonces, digamos que yo contrato a esta agencia de diseño para que se oriente a un público infantil, ¿no? Pensando, bueno, a los niños les gustan los chocolates, les gustan los dulces, y me voy a orientar a ello. Pero pasa que en el pasar del tiempo me doy cuenta que mi producto se vende más con adultos. ¿Sí? De alguna manera mi producto ha tenido una mayor recepción con personas adultas, sino con niños. Entonces todo mi objetivo, la identidad gráfica y toda la inversión que hice en esa primera instancia, no es que sea en vano, pero no ha sido la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa yo necesito corroborar si mi producto sirve, y por otro lado necesito corroborar si mi producto es eficaz con el plan que tenía en cuanto a mi público. Entonces, en esa primera etapa no es para nada recomendable que yo invierta esa parte del diseño, estoy hablando netamente del diseño, cuando pues yo no sé realmente si mi producto va a funcionar. O sea, en esa primera etapa es el ensayo-error. Bien, entonces, ahora, el segundo punto importante. Necesito optimizar los recursos con los que cuento. Ok, en la primera etapa era de no generar una inversión muy grande, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que yo no voy a intentar que mi producto, que mi imagen, ¿no?, se vea bien, que ya hablando concretamente, mi logotipo, mi identidad se vea bien, pero voy a optimizar al máximo los recursos, porque esta parte está muy ligada obviamente a la primera, que es que yo necesito saber si mi producto va a funcionar. Entonces, tengo que optimizar al máximo mis recursos. Por ahí que conozco a alguien que me puede ayudar, un familiar, una persona muy cercana que me puede ayudar con el tema del diseño, genial. O inclusive yo mismo como emprendedor, ¿no? Puedo buscar eh, algunas páginas que me pueden ayudar, inclusive aplicaciones, ¿no? Se mencionaba Canvas, ¿no? La exposición antes mencionaba Canvas, me pareció muy interesante. Entonces en esta primera etapa es así, está bien, no hay ningún problema. Y yo les digo como eh, persona orientada, bueno, persona que está en el mundo gráfico, ¿no? Entonces yo les digo que no, para nada es recomendable en esas etapas. Necesito optimizar mis recursos. No requiero que mi producto sea lo mejor de lo mejor cuando estoy probando, cuando estoy tanteando si realmente va a funcionar. Entonces, en esa etapa es la de optimizar los recursos, ver fuentes, inclusive hasta tomar clases, ¿no? Yo como, no para ser diseñador, obviamente, pero en un par de clases, en un programa o de algo relativo a crear post, ¿no? O crear identidad gráfica, pero de una manera rápida, de una manera que yo la pueda entender. Entonces, en esa etapa es así, es la mejor recomendación que les puedo dar, no invertir en más. Entonces, y esto se puede extender inclusive a no solo el diseño propiamente como identidad corporativa, sino como el diseño en cuanto a un ambiente. Entonces lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que yo quiero iniciar una cafetería, ¿no? Entonces esta cafetería, más allá del logo, y ahí entonces el ejemplo del logo, quiero que mi local se vea hermoso, ¿no? Quiero que mi local tenga los mejores materiales para que, según mi lógica, atraiga más a la gente, ¿no? Y voy a invertir en los mejores cafés, voy a invertir en los mejores insumos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nuevamente puedo yo recurrir a ese error de invertir mucho en lo que es la identidad cuando no sé si realmente me van a comprar, cuando no sé si realmente mi público o las personas aledañas al local que tengo, esto ya es con un local físico, ¿no? Entonces,
Cuando yo no sé si esas personas me van a comprar, porque ellos generaron una inversión tan grande por esa parte. No es lo recomendable. Como mencioné antes, no es que sea una verdad absoluta, no se aplica a todos los casos. Obviamente debe haber eh, muchos emprendimientos o muchos rubros específicos que sí necesitarían una inversión importante desde un inicio, pero para la gran mayoría no. Yo sí quiero comenzar con una cafetería, iniciaría no con los recursos, eh, ajustando mi presupuesto al máximo e ir avanzando poco a poco, ¿no? Ir apostándole a elementos que no necesariamente me van a generar una inversión muy grande desde el inicio, por ejemplo, ¿no? Una atención muy buena, ¿no? Entonces, eh, un ambiente cálido, no me refiero a la estética, sino la misma sensación que tú le puedes dar a tus clientes al momento de entrar a esa cafetería. Y poco a poco, con la misma rentabilidad que tú vayas generando, con el mismo ingreso que tu mismo negocio te está dando, ahí ya recién eh, ir dándole, ¿no? esa prioridad a una inversión en cuanto a diseño, no antes. Y justo eso va de la mano con la tercera parte, que es invertir cuando el negocio funciona. Invertir me refiero al lado de diseño, ¿sí? Porque obviamente hay muchos ámbitos en los que uno hay que considerar, uno tiene que considerar cuando es emprendedor, ya depende también del rubro al que uno se haya dedicado, eh, pero sí es necesario que cuando yo ya sepa que mi negocio va, ya sepa que mi negocio tiene un rendimiento, ya sepa que mi negocio esté funcionando, entonces en ese momento sí es el momento idóneo para poder invertir, ¿sí? Es en ese momento en donde realmente uno debe de optar por ese paso. Muy bien, entonces eh, vamos a ver un ejemplo, pero antes que quiero redondear este concepto. Imaginemos pues que sigo con el negocio de la cafetería. Bueno, vamos a pasarlo a otro ejemplo. Digamos que quiero vender cupcakes, ¿no? Que son estos pequeños postres. Entonces ya llegué a un momento en el que sí es rentable, en el que sí me presenta a mí una rentabilidad importante. Si yo no llego al siguiente nivel, o sea que es por el lado del diseño, que es ya darle una identidad a mi marca porque sé que ha funcionado y está funcionando, entonces yo me voy a estancar. O sea, no voy a crecer más, voy a encontrar mi techo, ¿sí? Entonces es en esa etapa donde es imprescindible, totalmente imprescindible, y donde obviamente la importancia del diseño iría a un 100%, es en esa etapa en donde yo voy a invertir realmente en ese lado, ¿no? Por ese lado, por el lado del diseño, por el lado de la identidad gráfica, por el lado de rediseñar, ¿no? El diseño o el logo, la identidad que yo tenía antes, que la había hecho tal vez quizás hasta yo mismo, ¿no? Como no diseñador, o, o le había encargado hacer a una persona que lo hizo rápido y demás, pero que en ese momento me funcionó mucho, pero en ese momento ya no. O sea, en ese momento ya es momento de dar el siguiente nivel, dar el siguiente paso. Entonces, en ese momento es donde tenemos que invertir. Vemos aquí un ejemplo de Airbnb, que es una empresa, ¿no? Muy reconocida, ¿no? Que se basa en el alquiler de locaciones, de casas, ¿no? Usando de aliados a personas que tienen algún espacio en su domicilio. Y esto es internacional, ¿no? Da una experiencia muy distinta tal vez a la de un hotel, ¿no? Digamos que uno va a cualquier otro país. Y entonces no quiere tener una experiencia más de burbuja, no como un hotel te puede dar, sino una experiencia más cercana. Entonces, Airbnb tiene ese giro de negocio. Pero entonces, yéndonos aquí al tema, encontramos que Airbnb tenía una identidad corporativa muy diferente a la que tiene ahora.
¿no? Una fuente, una tipografía, un texto muy diferente. Un logotipo, ¿no? Llamémoslo así, muy diferente. Pero ahora yo les comento, ¿fue acaso el logotipo que tienen ahora eh, el principal medio por el cual ellos tuvieron éxito? No, para nada. El medio por el que tuvieron éxito fue su identidad, perdón. El medio por el que tuvieron éxito fue su idea, fue su ejecución, no por el logo. Pero llega un momento en el que la empresa es tan grande, en el que la empresa tiene grandes frutos, ¿no? Que es el momento en que ya necesito yo cambiar esta identidad y ya necesito aterrizarlo en algo muchísimo más corporativo, a nivel visual me refiero, porque si no, Airbnb hubiera encontrado ese techo, no por el éxito en sí, sino por ya dar el siguiente nivel, dar el siguiente paso, llegar a ese siguiente nivel, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunas aplicaciones de Airbnb, ¿no? Como ahí podemos ver, ya es con la nueva identidad corporativa. Y en este caso, eh, son unos afiches, ¿no? En la calle donde dice, justo mencionan las ciudades, ¿no? Sao Paulo, Tokio, etcétera, con el logo y de diversas formas, pero ya orientado a la nueva identidad, ¿no? Inclusive la tipografía, inclusive todo ello, ¿sí? Pero es un proceso, es un total proceso que yo debo seguir. No dar es el paso más grande o más largo que la pierna. Sí, es una frase bastante recurrente. O también está otra frase muy parecida que es la de no vender la piel del oso antes de matarlo, ¿no? Es una frase un poco más oscura en sí, pero nos menciona lo mismo, no adelantarnos a algo, y más aún siendo emprendedores, y más aún considerando que muchos, una gran cantidad de emprendedores, eh, necesitan optimizar su presupuesto. Porque justo son esos emprendedores los que después dicen eh, que no, es que el diseño no funciona, no, es que yo sí invertí todo y no me funcionó. Ok, pero hay que revisar en qué optimizamos nuestro presupuesto, hay que revisar si realmente hubo una estrategia detrás, ¿no? Eso ya es por el lado del marketing y demás, que es importante desde un inicio, ¿no? Pero yo estoy encargado de hablar del diseño en sí, ¿sí? Sobre todo para el emprendedor de cero, el emprendedor bebé, por así decirlo, ¿no? Que recién va a iniciar. Entonces, para finalizar, les quiero, muy aparte del meollo del asunto, que es el tema de la optimización en la inversión a partir de la importancia del diseño, les quiero mencionar algunos tips muy interesantes que sí todo emprendedor debe tener desde un inicio. Es relevante que lo pueda tener. Entonces, ¿cuál es el primer tip? Es el de aprender conceptos básicos de diseño, siendo los elementales el color, la tipografía y ejecución de algún programa. Entonces, vamos por partes. Elementos básicos del diseño. Es necesario que sepamos esto porque así nosotros, digamos que por nuestra cuenta, hacemos el logo o nuestra primera identidad corporativa o mandamos a hacer a alguien, es necesario que nosotros sepamos primordialmente cuál es la psicología del color. Entonces, digamos que yo quiero tener, vamos a tener otro ejemplo, un restaurante de comida rápida. ¿Ok? Entonces, es óptimo que uno de los colores, no una regla 100%, pero es un consejo muy bueno que para ese caso uno de mis colores sea el rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color que es bastante dinámico, ¿no? Que revela mucho de mucha rapidez, lo que enciende. Entonces el rojo uno lo puede ver tranquilamente en muchísimos justo restaurantes de comida rápida, porque inconscientemente le decimos a la gente, compren rápido, atiendan rápido, ¿no? Y también, y también váyanse rápido para poder atender a la siguiente persona, para que esto sea algo totalmente en movimiento. Entonces,
en esta parte es muy bueno que yo como emprendedor aprenda de la psicología del color, ¿no? Puedo ver, puedo buscarlo en Google, ¿no? Puedo buscarlo en YouTube, psicología del color, y uno puede encontrar información vasta en torno a ello, ¿no? Entonces, siguiendo con ese ejemplo, podemos ver que los hospitales, la mayoría de hospitales, clínicas, tienen el tono celeste, el tono verde esmeralda, ¿no? Como base tanto de su identidad corporativa como de sus instalaciones. Pero ahora, ¿por qué? Porque este color o esta gama de colores se asocia con el mar, se asocia con algo tranquilo, con algo que no me va a causar estrés. Entonces, vayamos al ejemplo de que yo quiero tener un producto o quiero promover un producto relacionado a salud y le pongo un color rojo, entonces no necesariamente sería lo idóneo. Claro que puede haber subrubros, ¿no? Donde puede influir más un color que otro, pero esto como regla general sería de esta manera. Entonces nunca vamos a vamos a ver un hospital rojo o que la base sea rojo porque estamos en un hospital o una clínica para poder atendernos, para poder estar tranquilos, ¿no? dentro del estar y demás que queramos solucionar o visitar a algún paciente. Y entonces no necesito yo de más estrés, no, para nada. Desde el rojo me puede dar ese estrés, pero el rojo sí es eficaz para el restaurante de comida rápida. Entonces es así. Cada color representa algo, más allá de lo estético, que por ejemplo a mí me puede gustar más el azul, a otra persona le puede gustar más el naranja, pero no, más allá de los gustos personales, es una norma importante que yo como emprendedor sí sepa qué color puede representar mejor a mi marca de un inicio. Lo siguiente es la tipografía, que también va de la mano mucho con el color en el sentido de lo que va a representar, ¿no? Entonces, digamos que yo deseo vender algo relacionado a autos, ¿no? Deseo vender algo relacionado a ese rubro automotor. Entonces, mi tipografía nunca sería una tipografía, un texto o una fuente cursiva o manuscrita. ¿Por qué? Porque ese texto no va con mi producto, con mi servicio, que es algo más pesado, ¿no? Que es algo más inclusive orientado a rapidez, no por ser autos. Y no podría poner una tipografía, un texto manuscrito, porque no representaría a mi marca, ¿sí? Entonces, averiguar de tipografía, averiguar de esto como emprendedor de cero es muy bueno para que ustedes tengan esas nociones básicas del diseño. Y finalmente, la ejecución de algún programa, específicamente un programa de diseño, ¿no? Vale decir. Entonces, digamos que yo ya tengo mi producto, mi servicio en el mercado, pero aún no estoy en el paso 3, o sea, en el paso de poder ya contratar una superagencia para lo que es mi eh, negocio, pero estoy ahí, ¿no? Estoy yendo hacia esa vía. Y entonces yo tengo dentro de mi equipo a un diseñador o diseñadora o una agencia más modesta, ¿no? En cuanto a diseño. Entonces, si yo quiero plasmar, porque yo soy el que, como emprendedor y como dueño de ese negocio, yo soy el que eh, tiene pues una mayor noción, ¿no? De lo que quiero representar como mi producto. Ya el diseñador, diseñadora es el que va a transmitir eso, ¿no? Pero si yo quiero plasmar y no sé cómo plasmarle, entonces es necesario que podamos aprender algún programa de diseño como Photoshop o Illustrator para que yo pueda plasmarle. No para que uno diseñe, si uno puede diseñar, genial, ¿no? Pero a medida que uno va creciendo, pues tiene que dar roles a otras personas, ¿no? Dentro de mi marca. Pero yendo a este tema, si yo quiero plasmar de la mejor manera, aún desde un inicio, ¿no? Mi negocio, pero no sé cómo, entonces aprender de una manera básica un programa de diseño, principalmente Photoshop, por ayudar más, sería lo clave
para que ya el diseñador o la agencia, ¿no? O por esa parte, el lado gráfico de mi marca, puedan entenderme mejor, ¿no? Y esto se puede traducir a muchos lados, ¿no? Para posts, redes sociales, para volantes que quiero lanzar por X motivo de mi empresa. Entonces, esos conceptos de ahí, esos conceptos básicos de diseño son necesarios, sí, en esa primera etapa como diseñador, perdón, como emprendedor, ¿sí? Como emprendedor de cero, pero también, obviamente, a ver, veo un mensaje que dice, ¿qué recomiendas para la edición? Eh, ya lo había mencionado, era, principalmente yo les recomiendo Photoshop, o sea, que puedan manejar este programa a un nivel básico, no estoy diciendo que se vuelvan diseñadores, ¿no? Pero también hay otros programas muy buenos para esa primera etapa, como Canvas, ¿no? Pueden buscarlo ahí en Google, Canvas, inclusive, no buscando tal vez un nombre específico, sino busca en Google plantillas para poder eh, realizar un logotipo y demás, uno puede encontrar, ¿no? Uno como una persona que no es diseñadora, pero sí quiere tener una identidad inicial, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy bueno para mí como emprendedor que necesita optimizar todos sus recursos. Y bueno, el segundo tip justo va de ese lado, buscar referencias en la web, ¿no? El hecho de que yo quiera optimizar mis recursos no quiere decir que no voy a tratar, intentar que eh, en mi proceso de iniciar mi negocio no tenga pues cuando menos un diseño, un estilo que sea, que yo considere estético, ¿no? Entonces puedo buscar referencias, puedo buscar en Google también, o el demás buscadores en Pinterest también, que es una red social más orientada al almacenamiento de imágenes. Eh, Inclusive puedo buscar hay otra página que se llama FreePic, FREPIK, ¿no? Que de hecho ya se ha mencionado en las ponencias anteriores y de otros días, pero que es muy, muy importante porque es una página que nos va a ayudar con recursos gráficos eh, e ideas, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo mi consultorio dental o quiero iniciar, ¿no? Soy dentista y quiero iniciar mi consultorio dental, pero no sé cómo hacer mi logo. Sé que tal vez más adelante, de todas maneras, voy a contratar una agencia, pero ahora quiero iniciar así desde cero, poquito a poquito. Entonces, eh, puedo buscar referencias, ¿no? En estas páginas mencionadas, en Pinterest, pongo consultorio dental, publicidad, algo relacionado, y nos va a salir muy buenas referencias. En FreePic en Suma, en el mismo Google, ¿no? Podemos buscar referencias y nos van a salir de seguro otras nuevas páginas actualizadas según ese rubro, ¿sí? Entonces, eso es todo conmigo, eso es todo en cuanto a mi exposición. Yo quiero remarcar el lado de la optimización del presupuesto, ¿no? Eh, deseo que, deseo que todos los emprendedores podamos tener ese primer concepto. Así tengamos nosotros la inversión, ¿no? No es por el lado de que, bueno, se considera que todos los emprendedores tienen una inversión poca o más moderada. No, yo sé que debe haber muchos emprendedores que tienen mucho capital y demás, pero no va por ese lado, sino va por el lado de lo que es el tiempo, más que el dinero, el tiempo, ¿no? De hecho, hay una frase muy, muy importante que nos dice, ya le gustaría al dinero valer la mitad de lo que vale el tiempo. Entonces, si nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en algo que aún no sabemos si va a funcionar, por más optimismo que tengamos, esto no va del lado del optimismo, ¿no? Porque obviamente uno tiene que estar muy alegre, muy optimista en que el negocio va a sobresalir y todo, ¿no? Pero no por ese lado, sino por el lado de hacer tangible mi negocio, de realmente tener números, los que veo que funciona. Entonces yo puedo ya ver si realmente voy a invertir o no, ¿no? En, en una mayor prestancia en cuanto a lo que es lo gráfico, no antes. Yo espero de corazón que
que esta pequeña exposición realmente haya servido, ¿no? Sobre todo, claro, ha habido una mayor prestancia para los emprendedores de cero, ¿no? Sin embargo, esto es muy aplicable para los emprendedores que ya tienen su negocio y que no están aún en un nivel, ¿no? En el que digan que eh, ya voy a invertir grandes cantidades y demás en el lado gráfico, pero que están en esa vía, ¿no? Entonces, en esa medida que yo voy avanzando, puedo contar, darle una cierta mayor prioridad al diseño, ¿no? Poco a poco, paso a paso. Pero si soy desde cero, optimizar al máximo mis recursos, buscar todos los recursos que puedo encontrar en Internet para también no hacer que también mi negocio tenga pues una identidad muy básica, ¿no? Sino, aún yo siendo no diseñador, puedo pues encontrar eh, buenas fuentes para que mi identidad pues esté bien, se vea bien y luego ya optar por algo más.